Este es la transgresión total de los límites biológicos. Quizá el método de tortura física más cruel e invasivo de todos los reportados en Venezuela. Un castigo que utiliza conductos rígidos para violentar los orificios naturales del cuerpo. No busca solo el dolor físico, sino la destrucción de la dignidad a través de la irrupción forzada y la expansión traumática, convirtiendo la anatomía de la víctima en un espacio de dominio absoluto para el torturador. Esto es, la intubación. Un procedimiento reportado en las cárceles venezolanas, incluido el famoso helicoide, y que todo el mundo debería saber. La intubación instrumental no es una invención aislada del helicoide, es una técnica que ha mutado a lo largo de la historia, refinándose en regímenes donde la deshumanización técnica fue la norma. ¿De dónde proviene? Su origen data desde la era de la Inquisición y la Edad Media. Aunque no existía el plástico, sí se utilizaba un instrumento mecánico de metal que se introducía en orificios, boca y partes íntimas, y se expandía mediante un tornillo. El objetivo era el mismo que en la intubación, el desgarro interno y la humillación máxima. En los años 50, durante la Guerra de Independencia de Argelia, el ejército francés perfeccionó métodos de tortura que luego serían exportados. Utilizaban mangueras y tubos para inflar a los prisioneros con agua o aire. Esta escuela de tortura influyó directamente en las dictaduras latinoamericanas a través de los manuales de contrainteligencia. En los años 70, en plena dictadura de Chile y Argentina, en centros clandestinos como la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina o la Villa Grimaldi en Chile, se reportó el uso de objetos como palos, tubos de metal y mangueras para la violación instrumental de hombres y mujeres. Aquí el método se usaba para extraer información, pero también para destruir la militancia. Al violar instrumentalmente a un hombre, los regímenes machistas buscaban anular su hombría y por ende su capacidad de resistencia política. En los informes de abusos en la guerra de Irak aparecieron también casos de alimentación forzada rectal y el uso de luces químicas como los glow sticks o tubos para la sodomización de prisioneros. Informes recientes, entre el 2021 y 2023, en Rusia y Chechenia, se han revelado videos filtrados de prisiones rusas donde se utiliza la intubación con palos de escoba y tubos de PVC. Muchos se preguntan, ¿por qué recurrir a algo tan arcaico y brutal como la intubación en pleno siglo XXI? En el contexto venezolano, la intubación no es un exceso individual de un custodio, es una herramienta de ingeniería social aplicada al castigo. Analicemos las tres razones fundamentales. Primero que nada, Venezuela ha tenido una tradición de protesta liderada por jóvenes, estudiantes y por líderes políticos con una fuerte estructura de valores. Los métodos de tortura física convencional, que son los golpes, a veces refuerzan el espíritu de ese mártir. Sin embargo, la intubación ataca el pudor y la masculinidad y femineidad de forma directa. Al utilizar un tubo para invadir el cuerpo, el régimen busca que el individuo sienta una vergüenza inconfesable. El objetivo psicológico es que la víctima, al salir de su reclutamiento o de su prisión, no quiera hablar de lo sucedido por el estigma social que rodea a la violación instrumental. Es la búsqueda del silencio a través de un trauma degradante. Además, sabemos que el lenguaje de los derechos humanos hoy en día exige pruebas, y a diferencia de las descargas eléctricas que dejan quemaduras o los golpes que fracturan huesos, la intubación, si se hace con materiales limpios como el PVC, puede no dejar marcas externas visibles a simple vista en un examen médico superficial. Esto es una tortura de tejidos blandos, de tejidos internos, y esto permite que el aparato estatal mantenga una negociación plausible ante organismos internacionales, alegando que el detenido está físicamente intacto, mientras que por dentro su anatomía y su psique han sido desgarradas. En Venezuela, el miedo no funciona si es secreto, el miedo funciona si se rumorea, y la intubación se usa también en el helicoide para que los sobrevivientes lleven el mensaje a sus círculos. Desde la psicología de masas, esto crea un estado de parálisis. No se castiga solo al preso, se castiga a la sociedad que lo observa. Se busca convencer al ciudadano de que el Estado tiene el poder de entrar, literalmente, hasta lo más profundo de su ser, si se convierte en un enemigo. Finalmente, hay un factor de deshumanización del funcionario. En el helicoide se han reportado que estos métodos se aplican de forma sistemática. Cuando la tortura se vuelve un paso a paso, la intubación requiere preparación de materiales e inmovilización en grupo.
el torturador se desconecta emocionalmente. El preso ya no es una persona, es un objeto a ser entubado, una mercancía más. Así que podemos observar plenamente la cosificación del preso político. Esta es la aplicación clínica del mal para asegurar la permanencia en el poder. En el contexto del helicoide de Caracas y en la DGCIM, varios presos políticos y figuras públicas han denunciado de manera directa o a través de sus defensas y organismos internacionales haber sido víctimas de esta modalidad de tortura instrumental. Por ejemplo, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo es quizá el caso más trágico por su desenlace. Aunque falleció bajo custodia, los informes forenses y las denuncias de su abogada Tamara Sujo revelaron signos de tortura masiva. Se reportó que sufrió graves lesiones internas compatibles con la introducción de objetos. Su llegada al tribunal en silla de ruedas, incapaz de hablar y con signos de politraumatismo, es la prueba física del nivel del sadismo que mencionamos. Otro de los casos es Juan Requenses. Aunque el foco mediático estuvo en el video donde aparecía en ropa interior degradada, las denuncias sobre su trato en el helicoide incluyeron tortura blanca y amenazas de violación instrumental. En su caso, se utilizó la tortura psicológica mediante la descripción detallada de lo que le harían, es decir, de la intubación, para quebrar su voluntad y forzar confesiones. Ese es el uso del método como arma mental. También tenemos el caso de Dylan Canache, detenido siendo menor de edad. Los testimonios sobre su tiempo en el helicoide describieron cómo los custodios utilizaban palos de escoba y tubos para amenazar y vejar a los detenidos más jóvenes. Además, tenemos a diversos casos anónimos en el informe de la ONU de la Misión de Determinación de Hechos. Este informe de las Naciones Unidas sobre Venezuela entre el 2020 y el 2022 recoge testimonios de militares y civiles, cuyos nombres se protegen, confirmar la introducción de mangueras de alta presión para llenar el colon de agua helada, provocando así una distensión abdominal agónica. En la intubación, el objeto pierde su función original para convertirse en una extensión del odio. Primero que nada, el método no comienza con la inserción, sino con la inmovilización absoluta de la víctima. El tubo se introduce de forma lenta y deliberada o mediante golpes secos para maximizar el desgarro. No se busca solo el daño, sino la exhibición del control. Una vez que el tubo esté insertado, actúa como un canal. A través de él, los victimarios suelen introducir líquidos, agua, comida, orina, sustancias químicas o incluso aire a presión, convirtiendo así el interior de la víctima en un receptáculo de desechos o en una cámara de presión interna. Existen diversos puntos de invasión. El primero de ellos es que suele ser la más común para el quiebre moral. La introducción de tubos rígidos provoca el desgarro de los anillos musculares del esfínter y la perforación de la mucosa rectal. Clínicamente, esto genera hemorragias internas y el riesgo inminente de peritonitis. Psicológicamente representa la anulación de la masculinidad y también la privacidad biológica. El segundo método es a través de la vía uretral, donde se utilizan tubos de diámetro milimétrico pero rígidos. Es una de las formas de dolor más agudas que el sistema nervioso puede procesar. El daño en el conducto urinario suele ser irreversible, dejando secuelas de estenosis y dolor crónico de por vida. Y también tenemos la vía oral, la más usada. En este caso, la cánula se introduce hasta la garganta para forzar la ingesta de alimentos o de sustancias, o simplemente para anular la capacidad de gritar. Aquí el cerebro experimenta la agonía de la asfixia mecánica, activando el sistema límbico en un estado de terror puro. Como psicólogo, debemos entender que la intubación busca la disociación traumática. Cuando un objeto inanimado invade las zonas más privadas del cuerpo, el cerebro de la víctima intenta huir de dicho cuerpo. El individuo deja de sentirse humano para sentirse un receptáculo, un envase, un conducto. Y esta es la forma más extrema de objetivización: reducir a cualquier preso político o a cualquier ciudadano a un simple receptor de plástico, de abuso y de dolor. Recientemente, el empresario peruano Marco Madrid también confirmó el uso del método ante la cadena de noticias NTN 24. Así lo reporta. Entonces venía la intubación. A los extranjeros igual. Un compañero israelí, un compañero de Yemen, un compañero de Estados Unidos, un compañero también colombiano, todos han pasado por la intubación. Marco,
¿A qué te refieres exactamente cuando dices la intubación? Bueno, pues es una intravenosa para ponerte suero y diferentes minerales, pero no solamente eso, sino te entuban en todos los orificios de tu cuerpo. O sea, lo quiero decir de manera elegante, pero creo que no existe otra forma. Te meten un tubo por también por la parte, luego por la boca y la nariz. Pierdes mucha sangre con eso, porque nos hacían, a los que no queríamos o que no queríamos entender, nos hacían esa escena. Entonces se pierde mucha sangre. Y esto no me lo han contado, o sea, esto lo hemos vivido nosotros. Es importante señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU clasifican estos actos no solo como una tortura, sino como crímenes de lesa humanidad, porque no tienen una finalidad penal, sino la destrucción de la dignidad. En la historia de la literatura venezolana hemos hablado de la barbarie y de la civilización, y lo que ocurre en el helicoide con la intubación es el triunfo de la barbarie tecnificada, es el uso de la ingeniería a través de un tubo contra la humanidad que es el cuerpo. Y analizar esto no es solo denunciar un crimen, es entender hasta dónde puede llegar un sistema cuando decide que la dignidad del otro no tiene valor. Entender la oscuridad del helicoide es necesario para valorar la luz de la libertad. Si la literatura clásica nos habla del castigo a través del fuego, la modernidad nos habla del castigo a través del plástico y el metal. La intubación es la prueba de que el ser humano es capaz de diseñar herramientas para vaciar el alma del otro a través de su cuerpo. En el famoso helicoide de Caracas, el tubo no es solo un objeto, es un símbolo de una civilización que ha fracasado en su intento de ser humana. Hoy les he hablado desde el análisis clínico, pero también desde la convicción del escritor. El cuerpo puede ser confinado, pero la narrativa de un pueblo consciente es inexorable. Si este análisis les ha permitido ver más allá de la noticia y entender la mecánica de nuestra realidad, les agradezco su suscripción y su tiempo. Sus comentarios son para mí el debate necesario que mantiene viva la academia fuera de las aulas. Nos vemos en el próximo video para seguir leyendo entre líneas, las sombras y las luces de nuestra condición humana. Vayan con cuidado porque la realidad siempre tiene una página más por escribir. Hasta la próxima.